Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que escuches este episodio, pues te damos la más cordial bienvenida a un episodio más de tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Aldo? Primero que nada, bienvenido, preséntanos. No, muchas gracias, eso fue bien potentoso, ¿eh? No, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante. Estamos hablando prácticamente de los algoritmos hechos a tu medida. Sí, con eso ya te das. Algoritmos. Bueno, ahorita justamente vamos a platicar de eso, que es algo que realmente todos estamos involucrados. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y platícanos, ¿quién viene? No, el día de hoy tenemos un invitadazo muy, muy especial. Mira, con el nombre. Inserte redobles. Con el nombre te das una idea de qué tan pro debe de ser. Gladstone. Imagínate, Gladstone. La verdad es que suena, si yo veo en Xiao Gladstone, sí digo no. Agendo con él, ¿no? Seguro me va a hacer llorar, no voy a entender nada. Pues bueno, Gladstone, Oliva Íñiguez, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado y ojalá no les dé miedo entonces. No le diga muchas mentiras. Para mí no, yo veo ahí que Liz ya fue como que ya empezó a... Ya reprobé. ¿Qué está pasando? Yo creo que las primeras tareas ya no le van a quedar tan bien, me da la idea. ¿Sí? Voy a ser un poquito estricto. Bueno, y pues bueno, para tener contexto, ¿quién es Gladstone? Es maestro en tecnologías para el aprendizaje y doctorante en sistemas y ambientes educativos. Ya con eso no, ya sonó vamos acá entrando bien, fresco, ¿no? Fresco. Y además es profesor titular del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, creador y programador de Holongo. ¿Lo dije correcto? ¿Holongo? Y pues bueno, primeramente, ¿qué es Holongo? Ahí para que haya un poquito de contexto. Holongo es la versión cubana de un morral, que es exactamente igual que un morral, pero pues versión cubana. En cubano. ¿En cubano? En cubano. Okay. Está bien. ¿Aprendimos una nueva palabra? La palabra tal cual, pues, pero ya de ahí para el real. Y en un contexto de la programación, ¿qué es Holongo? En el propósito era educativo. Nosotros pues nos dedicamos a la educación en línea y lógicamente la educación en línea pues puede ser un poco excluyente en el sentido de... El algoritmo. Creo que... La educación en línea puede ser excluyente porque lógicamente pues requiere conectividad, requiere equipos de cómputo y a veces es como difícil de que llegue a todos, ¿no? Claro. Entonces el programa básicamente lo que hace fue mi tesis de maestría de hecho. El programa te permite que en tu dispositivo el curso en línea no tengas que estar necesariamente teniendo una conexión permanente a Internet. O sea, él te hace como una copia local. Tú puedes interactuar incluso con tu curso en línea como si estuvieras conectado. Sin estar conectado. Puedes trabajar, puedes hacer tareas, y en el momento que detecta que tienes una conexión, entonces se sincroniza. Te baja lo nuevo y sube todo lo que hiciste y así no es un estudiante que quedó aislado porque no tenía conexión a Internet y por tanto no quedó fuera de su clase, fuera de su aprendizaje. Se queda en borrador cuando no tienes conexión y ya cuando tienes conexión, se manda. Y se manda solo, se sincroniza, entonces... no es necesario que tú digas enviar. No tienes que estar, o sea, tú le das enviar, realmente, como tú decías, se queda en una especie de borrador y lo que hace es entonces sincronizarse con el servidor. Los otros estudiantes pueden acceder, o sea, cualquiera lo puede utilizar realmente, pero bueno, está pensado en quien no cuenta con una conexión permanente, ¿no? En el contexto de nosotros, en UDG Virtual, por ejemplo, muchas veces en las casas universitarias, por ejemplo, que están en regiones generalmente que no hay conectividad o que no llegan, las compañías no ponen conectividad, o sea, muchos estudiantes, por ejemplo, a lo mejor tienen computadora en su casa, pero lógicamente no tienen Internet. Entonces pueden trabajar en su computadora, van a la casa universitaria, sincronizan y pueden mantenerse un poco al día, ¿no? Sin necesidad de estar como constantemente conectado. Por tanto, era el Holongo morral era donde te llevas portátil, ¿no? Sí, siempre portátil, contigo. donde te llevas tus tareas, donde te llevas, sí, como cuando vas a la escuela, ¿no? Wow, la verdad es que esto está bastante interesante. Sí, porque, o sea, me lo imagino como en un contexto de lo que fue la pandemia, el que un estudiante que tuvo que regresar a su casa y que a lo mejor no tenía internet, pudiera continuar con sus estudios desde su casa, o sea, desde un ambiente remoto. Totalmente. Wow, bastante interesante. Así y pues es. bueno,
Se supone que el día de hoy, Aldo, ya no lo dijiste, vamos a hablar del algoritmo hecho a tu medida. Yo creo que todos cuando dicen algoritmo pensamos en este rollo de que Facebook te lee la mente, ¿no? Y redes sociales te leen la mente. Ya dije una marca, pues, pero no importa. De que ellos saben qué es lo que estás pensando y que te van a dar ese contenido que a ti te gusta. Creo que la mayoría entendemos algoritmo como ello, pero hay algo más allá de los algoritmos. O sea, no precisamente siempre son ello y podrían ser utilizados para otros fines, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Y pues bueno, abramos esto con la pregunta inicial que a mí me gustaría la definición técnica. ¿Qué son los algoritmos? Mira, hasta en eso, o sea, es tan complicado este mundo que hasta en eso hay divergencias, ¿no? Depende. Pero, sí, depende. Ay, no, me recordé del episodio. ¿Qué depende. algoritmo? ¿De cuál algoritmo me hablas? Sí. Sí, un algoritmo básicamente es ya en los términos que se usan desde el siglo XIX, ¿no? Porque se supone que desde Persia y, por ejemplo, los matemáticos de la India se les consideraba que era una matemática muy algorítmica en el siglo XVII, cosas así, incluso antes. Pero desde el siglo XIX ya se empieza a usar algoritmo como pasos secuenciales. O sea, quiere decir una serie de pasos que siguen una secuencia determinada que te arrojan un resultado, ¿no? Entonces, en términos de computación, pues lo puedes definir con pseudocódigo, lo puedes definir, incluso pudieras hablarlo con un lenguaje natural, puede ser un poco más complicado, pero realmente es una abstracción de una idea que tengas que lo va representando en una serie de pasos que se van ejecutando ya pensando en ambiente computacional y que te dan un resultado. O sea, obtienes un resultado de ese procesamiento que fue ocurriendo. Bueno, y en este caso, abarcándolo en la cuestión de las redes sociales, el resultado justamente lo que comentabas de que, por ejemplo, tú ves, no sé, digamos, te gusta el fútbol. Empiezan a salirte puras publicaciones de fútbol porque alguna vez le diste un like a una publicación de fútbol y ya puro de fútbol. ¿Cómo es realmente ese algoritmo para que se te empiece a mostrar cosas respecto a lo que vas viendo allá? Mira, realmente en una red social cualquiera, o sea, en cualquier página incluso, todo está hecho con código, ¿no? O sea, todos son algoritmos. Quiere decir, el ponerte el logo de la página, el proceso cuando pones tu nombre de usuario y entras, esto también, o sea, el de verificación es un algoritmo, todos son algoritmos, ¿no? Sí es cierto que en los últimos años, o sea, se ha creado esta como idea un poco Terminator, ¿no? Así del algoritmo. Ellos saben cosas. Sí, saben cosas, ¿no? Y va a venir. Saben más cosas que yo, ¿no? Sí, saben más cosas que tú y que yo y que todos nosotros realmente, ¿no? Entonces, pero se ve así como muy Schwarzenegger, ¿no? O sea, va a llegar o sea, sí lo presentan como un ente, ¿no? Sí, eso es el algoritmo. El algoritmo, ¿no? Sí, entonces... pero realmente todos son, o sea, todo es código, cualquiera, incluso servicio de streaming, todo lo demás, o sea, pero algoritmo se ha ido un poco, o sea, la discusión actual del algoritmo se ha ido un poco a una rama de la inteligencia artificial que es del machine learning o el aprendizaje máquina, no sé, hay un montón de traducciones, sí, de cómo, el otro día vi una rarísima, así que pues, ni sabías que era machine learning, pero bueno. ¿Qué es? ¿Por qué te digo que es una rama de la inteligencia artificial? O sea, la inteligencia artificial cuando surge se ve como actividades que requerían la inteligencia humana, o sea, actividades que normalmente requerían inteligencia humana y que ahora las está haciendo un equipo de cómputo, ¿no? Claro. El machine learning como subcategoría, si quieres, va un poco hacia que ya la máquina aprende. Sí. O sea, y de ahí los Terminator, ¿no? Sí, ya puede tomar como decisiones ante ciertas cosas. Y sí, pero está aprendiendo. O sea, quiere decir, no es solo lo que tú le programaste, ese algoritmo, tú pusiste un algoritmo. Conocimientos, nueva información. Y en la inteligencia artificial hacías un algoritmo y la máquina tomaba decisiones, pero basada en lo que tú le dijiste, ¿no? Aquí tú estás haciendo un algoritmo que aprende. O sea, va incorporando nuevas funcionalidades, no quiero decir espiándote porque ya me veo ya va a sonar Terminator. Ya va a sonar Terminator, ¿no? Pero ¿qué va haciendo? Va recopilando información, o sea, la va... Agarra lo que encuentra en el camino. Lo que encuentra en el camino de muchas maneras, o sea, quiere decir, puede ser
es un algoritmo que después que está listo, o sea, antes de ese proceso de tomar lo que encuentra, lo tienes que entrenar. Okay. O sea, lo entrenas con datos. O sea, le dices cómo usar lo que Sí, está o sea, tomando, si ves esto, ¿no? Sí, muestras más esto, bien le sí. dices, o sea, tú estás viendo, ¿qué tú estás viendo y cómo estás actuando? Ahí hay dos vertientes, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa más simple, que es como la base de lo que se usa, se han visto el CAPTCHA ese, por ejemplo, cuando entramos a una página que te dice, dime cuáles son gatos, dime cuáles son... Sí. O sea, eso está ayudando al algoritmo. El algoritmo lo identificó. O sea, él está diciendo, yo identifiqué todos estos como gatos. Yo digo que este y este son, pero ¿no? tú me estás dando como un reforzamiento, ¿no? Okay. O sea, tú me estás diciendo y tú lo estás enseñando. Entonces, así aprende realmente, ¿no? Hay dos como variantes. La que tú le diste una cantidad de datos clasificados y le estás pidiendo que encuentre como determinadas rutas para hacer esas predicciones. Okay. Y hay otro que tú le dices, toma todos estos datos que están aquí. Y haz lo que puedas. Y haz lo que puedas. O sea, haz eso que en español se traduce como segmentación, pero es más bien, porque se traducen dos cosas, ¿no? Segmentation y clustering como segmentación. Eso sería un clustering, ¿no? O sea, él te va tomando y te va agrupando, y ahí es donde entra un poco lo que tú decías, que te agrupa en base a gustos, ¿no? Claro. O sea, él empieza a hacer analogías y empieza a decir, bueno, a la gente que le gusta esto, generalmente también le gusta esto. Y lo prueba, ¿no? Vamos a mostrar eso. Y entonces te va mostrando, y el reforzamiento tuyo, como tú decías, el de like, o lo que estábamos conversando. Comenté. Lo compartí, cosa, ¿no? Lo comenté, o lo que estábamos ya, que son ya más depredadores, ¿no? O sea, es te estoy viendo cuánto tiempo tardaste. O sea, a lo mejor ni le diste clic, ¿no? Y ahí era una discusión previa un poco de te oyen o no te oyen, ¿no? O sea, el algoritmo te está escuchando a través de un micrófono o no. Y yo le decía, pues que no necesita hacerlo. Sí, o sea, sencillamente el tiempo no lo que necesita, pasa, o sea, y tú no te das cuenta, pero estás viendo un feed de esa red social que esa red social que ya se mencionó. De esa red social que no te voy a decir azul porque van a pensar que es la otra, la del pajarito. Cierto, entonces, hay dos. Sí, entonces quiere decir, tú no te diste cuenta, a lo mejor pasaste publicidades que no te interesaron, a lo mejor pasaste el comentario de alguien, qué sé yo, poniendo un chiste que lo encontraste malo o ni lo leíste porque ya sabes que esa persona generalmente pone chistes malos. Y tú a lo mejor no te das cuenta, pero tardaste un milisegundo más en ver algo. Claro. Entonces, o sea, va viendo cuánto tiempo, va viendo, ya si le hiciste un like, o sea, ya le diste el reforzamiento, ¿no? Ya le dijiste, le atinaste, ¿no? Pero entonces si yo veo que te tardaste poquito más y no lo pasaste lo suficientemente rápido como los demás, te lo vuelve a poner. O sea, el algoritmo está haciéndolo en vivo, ese procesamiento. Sí, o sea, siempre estamos interactuando con algoritmos. Claro, siempre lo estamos interactuando, y entonces esa es la manera en la que va, no solo va aprendiendo, siempre está aprendiendo, ¿no? Ok, no, yo estoy así como de, ay, qué miedo. El algoritmo. El algoritmo. Sí. Por ejemplo, he escuchado que alguna vez dicen de que no, es que tú estabas platicando de que ibas a comprar una lavadora con tus amigos y de rato te apareció una lavadora, ¿no? Como este típico de que sí te está escuchando tu celular, ¿qué está pasando? Mira, los de esa red social, que no se puede decir, pero ya dijiste, dicen que no. Y sinceramente les creo, porque no les hace falta. Con lo mismo de que... O sea, no les hace falta. Quiere decir, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pasaste por un lugar. Ellos saben que en ese lugar tú tiendes a detenerte. Ese lugar saben que hay una tienda. Tienen ubicación. O sea, tienen la ubicación. Quiere decir, hay una tienda. Por tanto, puedo asumir, no estoy diciendo, no necesitan tener acceso a una cuenta bancaria ni nada por el estilo, ¿no? Ellos saben cosas. Pero claro, o sea, saben cosas y saben muchas cosas, es lo que te digo. O sea, saben más de uno que uno, ¿no? Entonces, y van haciendo como estos clústeres, como estos, que no llega a ser un perfil, porque realmente tu nombre no es importante. Ni siquiera preguntarte la edad, la voy estimando, porque empiezo a comparar en base a gustos. O sea, ¿qué música oyó? ¿A qué le dio clic? ¿Qué vio? ¿Dónde te detuviste un poquito, no? Sí. Entonces, lógicamente, pues, digo, es impresionante. Por ejemplo, Google, voy a hablar bien, entonces se puede decir el nombre, te dice que tú puedes revisar qué saben ellos de ti. No me acuerdo el sitio ahora, después se los digo, pero está impresionante porque tú le dices quién soy para ti, ¿no? Porque el nombre al final es irrelevante. O sea, tú pudieras tener un correo y no ser tú, o sea, abrirlo con otro nombre. O sea, ¿qué sabes?
Pero y de te da pronto como te gustos dice, y todo eso. estás en este rango de edades, eres hombre, eres mujer, te gusta esto, te gusta esta música, te gustan los viajes, te gusta este tipo de literatura, lees este tipo de sitio. Y tú, Y ayer a esta hora estuviste aquí. Ya sé. ahorita. sí, no llegan ahí, claro que lo saben, pero eso no te lo dicen, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. como la parte No, decente. también pasa, luego te mandan ese correo friendly de que, pero lo ponen bonito, de Sí. que este año visitaste tantas ciudades, visitaste tantos países y tú, ok, sí, está bien, gracias, Y- yo sabía. Entonces, eso es realmente, ¿no? O sea, te impresiona realmente el cómo logran hacer un profile de la persona que coincide casi totalmente. No se te dice hasta qué Ya. te dedicas. O sea, y en algún momento, por ejemplo, estos perfiles o estos algoritmos podrían regir como tus decisiones de consumo. ¿Podríamos llegar a eso? Yo creo que ya desde hace rato está pasando. O Ya sea, pasó. Así de, saca tu celular y ve. exactamente, o Ahora sea, hay que comparar nuestros feeds, ¿no? yo creo que eso es lo interesante. O sea, quiere decir, por ejemplo, ahora ya no digo el nombre porque ya lo dije, pero ahora voy a hablar más de ellos. Ok. Esos, de los colorcitos, las letras de colores, te dicen, nosotros somos un espejo del mundo, nosotros somos un espejo de la realidad. Y no son, o sea, son un motor. Quiere decir, no te están retratando lo que tú quieres ver, te están conduciendo y te están llevando a que Oh. veas lo que ellos quieren que veas. Entonces, Demonios. quiere decir, realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra, la del pajarito, la otra azul, realmente quiere decir cómo se hace un trending topic, ¿no? O sea, realmente es lo que a la gente le interesó O es o lo yo que ellos empiezo a darte quieren. reforzamiento porque veo que hay polémica. O sea, Para que te desgraciadamente. interese, vaya. Ok. Entonces, si hay polémica, yo de pronto lo pongo, a lo mejor, no sé, murió un científico importante que la gente conoce o un artista incluso, ¿no? Claro. Pero ese no crea polémica, el hombre le caía bien a todos o la mujer le caía bien a todos. Sí. Entonces, de pronto hubo una bronca entre dos artistas que son menos importantes, yo veo que hay polémica y ese lo empiezo a subir. Por supuesto, ¿cómo funciona el algoritmo? Nunca te dicen. O sea, no te van a platicar de esto. No es te lo que van a estoy decir, mostrando. pero entonces de pronto, como saben que causa polémica, yo te lo empiezo a promover, lo que hace que te enteres de algo que a lo mejor ni te interesaba previamente, por tanto te están moldeando. O sea, Claro. no es solo te están retratando la realidad, te están conduciendo A lo que ellos quieren, a su fin. a hábitos de consumo, te están conduciendo o sea, te están moldeando tus gustos también, ¿no? Claro. Y lógicamente, pues el negocio está precisamente en que tú seas comercialmente atractivo para las empresas que tienen esta información, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, de tus gustos te mandan lo que ya saben que sí te va a gustar y cosas que van calando como pues al final de cuentas para vender, Chicle y ¿no? pega, ¿no? A lo Vaya. mejor Y Así empiezo es. a analizar si te gusta esto y esto y esto y esto, Te pues lo puede más gustar probable esto. es que te guste Claro. Ok. esto. Ah, me sorprendí, no le gustó. No importa, déjame intentarlo. Tengo otra O sea, es posibilidad, segunda ¿no? vez, ya me dijo que no se lo pongas más, no le va a interesar. Ok. Entonces sugiere algo, o sea, sigue, y ese es el clustering que te decía, ¿no? O sea, ellos como que tienen ese catálogo de posibilidades, ¿no? de posibilidades que van a decir, o sea, en alguna caes. Y, por ejemplo, ¿existe algún riesgo con ello? Como O con lo sea, del espionaje te refieres, del como uso Terminator y incorrecto así, de no tu lo información. sé, cosas que pasen. Que de la nada lo Mira, sepan allá. yo creo que el riesgo, el riesgo es, yo veo un montón, ¿no? También veo un montón Todo de es cosas riesgo, buenas. todo es ¿eh? riesgo, Ay, no hay no. beneficio. No, yo digo que sí, o sea, yo Borren soy esto de su optimista. celular ahorita, Sí, bórrenlo todo. Es más, ni pero tengan acaben de escuchar el celular. podcast. Apáguenlos. No, yo creo que hay un montón de riesgos. O sea, lógicamente, el más básico, un riesgo de privacidad, pero eso no son ese tipo de empresas. O sea, los de ellos es hacer negocio, no es violar tu intimidad ni tener datos personales muy O sea, a ellos no les personales, interesas ¿no? tú, No, solo pues, tu No, consumo. o sea, le Claro. interesa tú como Ok. clúster, o sea, tú como grupo que le voy a ofrecer después Sí. a quien desde la mercadotecnia va a hacer una segmentación, ¿no? O sea, va a decir, ok, tú, yo quiero, o sea, cuando tú entras, dices, yo quiero promover un producto en una red Ujú. social. Y ellos te ponen una serie de a qué grupo de edad te interesa, Sí. qué sexo te interesa, qué región te interesa, ¿no? Entonces, ellos tienen preparado
esa información. O sea, cuando tú das un clic Sí, y sí, sí. dices, yo quisiera promoverlo en tal segmento poblacional o lo que quieras, para ellos es un algoritmo, ya te preparó ese Ya clúster sabe a quién lanzarle y ya la sabe, publicidad. ya los tiene ahí identificados. No importa quién eres en realidad, ¿no? Entonces ahí no hay tanto riesgo de seguridad, ¿no? Yo creo que hay otro riesgo importante en el sentido de eso que te decía, ¿no? O sea, de eso de que Sergey Brin, el de los colorcitos, las letras con colores, Sí, sí, sí. dice, somos un espejo. Mentira, o sea, no son. Quiere decir, estás moldeando, estás conduciendo, estás influyendo constantemente, ¿no? Porque, Técnicamente te estarían como transformando, ¿no? Hasta cierto claro, punto. o sea, tú pusiste un resultado, tú pusiste una búsqueda. El resultado no es completamente matemático ni se O basa sea, a lo mejor únicamente. lo que me arroje a mí va a ser distinto a lo que le arroje a él. Claro, porque además a mí me interesa, o sea, quiere decir, y a mí me interesa además promover determinadas cosas. Ya. Algunas te las dicen, incluso te dices, a este te lo puse aquí porque me pagó. Sí, Te dice dice patrocinado, anuncio, ¿no? anuncio, Anuncio, ¿no? claro. Te están diciendo, me pagaron, ¿no? Pero de todas maneras, aun cuando no haya nada pagado, de todas maneras hay una influencia en en lo que yo te muestro como resultado. Y entonces quiere decir, mucha gente te dice, por ejemplo, esto es muy de ética hacker, ¿no? Te dicen, siempre dale a la segunda página. Nunca le des clic al resultado a lo de la primera. Yo sí le doy a la primera, la verdad, ¿no? Caray, esto yo no lo Sí. sabía. ¿Por O qué sea, nadie me pero había te dicho? dicen mucho, te hacen No. mucho énfasis. De eso que tapan la cámara caray. con cinta y eso, ¿no? Sí. Yo tengo una duda. ¿Sí Eso veo sí o no? es muy real porque yo me acuerdo de una foto que se viralizó de Mark Zuckerberg. Sí, que la tiene, Sí, que la tiene apagada. que la y es tiene como de, apagada. a ver, Pues sí espera un puede ser, momento. ¿no? Digo, pues es un tipo importante. Yo creo que le puede interesar a alguien abrirle la cámara y vigilarlo. Él Me sabe extraña. cosas. Me extraña, sabe muchas cosas y vive de saber cosas, ¿no? Y no vive mal. Entonces yo creo Y no que... vive mal, ¿no? Pues eso nos me da la cuenta. idea que no vive mal, No, pues ¿eh? no, Sí. para nada. Entonces, pues sí puede ser, o sea, cualquier cosa puede ser, pero tampoco es como que, o sea, que tengamos sistemas tan vulnerables para que eso sea extremadamente fácil, ¿no? O sea, tú puedes protegerte Sí, sí, con sí. las cosas básicas y que eso no ocurra, ¿no? Pero en sí no serían esas aplicaciones de redes sociales, vaya, las comunes, las que accederían No. a eso sin tu permiso. Sería como otras páginas. No, por eso yo no creo de- incluso que ni el micrófono, o sea, Ok. porque imagínate, o sea, para yo hacer algo con lo que tú hablaste, o sea, primero te tengo que grabar. Imagínate la cantidad de espacio. O sea, ustedes que graban... Y es el lo tendría que procesamiento escuchar para y todo todo Ustedes eso. que graban Cierto. podcast, y nada más lo que se lleva, o sea, de espacio Claro. eso. Imagínate después el procesamiento Sí. de que tú lo conviertas a texto, porque realmente no te va a estar escuchando, lo tienes que convertir en un texto para Claro. poder compararlo, o sea, datos escritos, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir, la inversión es tan grande que yo sí les creo a este señor, el que no le va tan mal, cuando dice no lo hago. O sea, no lo haces, claro que no Pues lo que ni siquiera necesita. lo necesita. O sea, en no te hace efecto. falta. Sí. Ya te lo estamos dando nosotros de mil maneras más, ¿no? Exactamente. Es como la famosísima frase, ¿cómo era la de que te dejas de ser el cliente y te conviertes en el producto, ¿no? Prácticamente. Ajá, Sí, Sí. o sea, o esa de este señor, no, o sea, tú no eres usuario, te usa él a ti, ¿no? O sea, Oh, esa es tú no- buenísima. Tú no usas el sistema, El sistema me está te usando. está usando a ti, ¿no? De hecho. Entonces, pero bueno, él dirá, pues yo no te cobro, adelante y Tú decidiste y solito tú registrarte decidiste, yo no aquí. te estoy cobrando, pues Pero yo tú tengo me que vas a vivir, ¿no? pagar. O sea, no puedo pasar hambre, que no creo que pase, pero... Sí, no, pero definitivamente no. creo que definitivamente pase no hambre, pasa hambre, ¿no? Sí. Damn. Qué heavy. Y pues Estuvo bueno, ahora potente. que ya supimos todo esto, pueden ser los algoritmos. ¿Y cómo podrían contribuir a la humanidad? ¿O cómo vamos a ver el lado positivo, no? Imaginen arcoíris ya, ¿cómo contribuyen a la humanidad? ¿O de qué forma los podemos utilizar para algo bueno? No sé, educativo, No, yo social, creo que sí. realmente, o sea, la mayoría de los usos son buenos, sin hablar de ciencia, o sea, lógicamente quiere decir muchísimo de los avances Un avance, científicos claro. no pudieran realizarse, es imposible Ok. hacer, analizar una cantidad enorme de datos manualmente, o sea, se tardarían años y años, universidades enteras haciendo eso, por tanto, o sea, lógicamente yo siento que es beneficioso realmente en la enorme mayoría, ¿no? Es más, te diría que totalmente. Yo creo que lo malo es un poco la idea romantizada esta de que todo es bueno y que todo es avance tecnológico y que todo es innovación. Pues también hay que analizar un poco qué viene con eso, ¿no? Y educar
sobre eso, ¿no? O sea, yo siento que por ejemplo, las universidades tienen un papel muy importante porque, pues sí, podemos estar no sé, como Diderot, estamos educando para la vida, ¿no? Pero ¿para qué vida estamos educando? Realmente, yo creo que prácticamente ninguna universidad, porque lógicamente el cambio tecnológico es rapidísimo, ¿no? O sea, está realmente como preparando. Sí, estabas preparando para la vida, pero para la que era antes, no esta vida de ahora, ¿no? Entonces, a medida que vayas educando, a medida que empecemos a entender, por eso me parece buenísimo eso que están haciendo ustedes. O sea, no es yo lo uso, sino, bueno, cómo funciona, qué hay detrás. Claro. Que está, El trasfondo. O sea, en el momento que empiezas a entender, y no una cosa así elevada, súper técnica, no, en el momento que la gente empieza a entender, pues ya tú empiezas a darte cuenta. A tomar decisiones, ¿no? Claro. Y tú influyes. Sí, no. O sea, es lo interesante, quiere decir, no podemos verlo como el algoritmo influye sobre nosotros. Nosotros como sociedad perfectamente podemos influir también, porque al final somos nosotros quienes lo estamos moldeando. Entonces, Totalmente. nosotros podemos Moldearlo de determinada Claro, manera, o sea, sí. ese es el punto. Por tanto, yo soy muy optimista. O sea, yo no creo que Schwarzenegger... Que el algoritmo. Yo, o sea, yo no creo El que algoritmo. Schwarzenegger, así, el algoritmo, sí. No creo que venga a matarnos así Claro. nos echen bombas atómicas y así, ¿no? Sí, De no. momento. Que ahorita Por ahora. pero- Coming soon. Por ahora, sí. No, bueno, aquí algo que me está agradando bastante es que ya veo que Liz ya entendió perfectamente está el tema, feliz. o sea, porque Ajá. al inicio era su confusión del algoritmo. y La todo La eso. segunda La actividad Matrix. ya, la segunda actividad Así ya, es, sí. y pues bueno, por ahí una que otra duda todavía queda y es por eso que vamos a pasar a nuestra sección favorita, Liz. ¿Nos puedes contar cuál es esa sección, por favor? Claro que sí, la bella sección de... Esto es... Mito, O... realidad. Y bueno, únicamente se puede responder mito o realidad, así como los algoritmos rectos de sí, no, y no hay más. Es todo lo que hay. Sin explicaciones, sin contexto, nosotros vamos a leer unas frasecitas y solo hay dos respuestas. Mito o realidad. Prácticamente un booleano, Ok, chiste computacional. ahí, Lo ese. entendí, pero... Me agrada. Iba a me ser el agrada. badumts, pero me regaña. Así es. ¿Gustas iniciar? Adelante, adelante. Dice, los algoritmos son los responsables del contenido que observamos en los medios digitales. Sí, realidad. Ok, quiero aclarar que La cara de miedo. todo lo que vamos a estar hablando aquí pues es respecto a los algoritmos. Los algoritmos. Los algoritmos. El algoritmo. Así que los mismos pueden ser una herramienta para terminar con la desigualdad social. Ay. Está difícil esa realidad, pero sí, realidad. Está difícil esa realidad, pero es realidad. Sí, No va a está pasar, difícil la pero pues sí se realidad. puede. Sí, esa sí me dolió no poder comentar. Esa sí me dolió el booleano, pero Pero bueno. la podemos grabar para una historia. Tenemos en una Instagram. parte extra donde al final del episodio los invitamos a ver las historias destacadas del podcast en las páginas de la universidad y explicamos contexto. Así que se puede. Después de este paréntesis cultural, continuamos. Los algoritmos son solo fórmulas matemáticas. No, es mito. Mito. Sí, es mito. Déjela que me digan verdad. Yo, no, eso no. Eso no me dijeron. La siguiente. ¿Los algoritmos contribuyen a la seguridad de los usuarios digitales? ¿Realidad? Ok. Lo ves dudando Así todo como- triste. pues triste. Sí, porque también Pues si sí, me hubieras ah. preguntado lo contrario, también te hubiera dicho realidad, ¿no? Entonces, Ay, no. Es arma de doble filo. sí, volvemos a lo claro, mismo, si claro. dices lo contrario, te digo realidad. Hay un poquito Ok. de todo. Sí. Un poco de todo. Un algoritmo sabe en dónde estaré mañana. Mito. Uy, esta está buenísima, ¿eh? Tenía miedo que respondiera realidad. Ay, no. Esta está buena porque creo que es igual, arma de doble filo, creo. Los algoritmos, creo, los algoritmos hacen más divertida mi interacción en redes sociales. Ese es arma de triple filo, De cuádruple, ¿no? de cuádruple. En realidad. O sea, fue como Que pa' que pase el desesperación rato, al ¿no? inicio para que fuera realidad. Ajá, no sé qué contestar, pero vamos a decir que es realidad. Sí, me puedo arrepentir. Yo creo que ya me arrepentí, pero sí. De cambio todas. Sí, sí, realidad. Sí, La pensé. magia del algoritmo. Ajá, Sí. la Matrix. Y pues bueno, lamentablemente llegamos a nuestra parte menos favorita de estos episodios. ¿Cuál es esa parte, Aldo? Pues ya, cuando se termina todo. Pues así la tal cual. despedida, ¿no? Pero Así aprendimos es. demasiado. La verdad es que estuvo bastante Muchísimo. interesante esto. Ya voy a ver a los colores, el pajarito y la red azul. Aquí diferente. me gustaría que nos compartas una recomendación
de una película para ver respecto a este tema. De una película. De una película. Yo creo que Juegos de Guerra. ¿Juegos de guerra? Sí, es una Ok. como del 80. Ya yo soy un viejito, ¿eh? O sea, esa es como del Está bien. 82, 83. Ok. Está interesante, sí. Ok, Hay que dar de excelente. tarea para Sí, que todos sí. la veamos. Sí. ¿Algún libro? ¿Desde qué perspectiva? ¿De la positiva o de la crítica? Ahí dime. Ambas, queremos ambas. Ambas. Es que es arma de doble filo, Sí, recordemos. sí, no. Ahí tenemos te que puedo saber decir ambas. dos, entonces. Yo creo que positivo en extremo, así romántico de florecitas, como tú decías, y de Arcoíris. arcoíris y unicornios, así. No hay. Sí hay. Yo creo que uno de Kleczynski que se llama Excedente Cognitivo. Excelente. Ok. Cognitivo. Sí, ok. ese está muy de arcoíris y florecitas y Todo bonito. y todo va a ser bonito y los algoritmos van a arreglar el mundo y ya y todo va a ser bueno y no va a haber hambre y así, ¿no? Sí, ese. Y el Viéndolo caso del otro contrario. lado. Y está muy ajá. bueno, ¿eh? O sea, de verdad el hombre escribe bien. O sea. Ok. Y del otro lado, te pongo a un bielorruso que se llama Yevgeny Morozov, que ese tiene 2 títulos el libro. Dice, para solucionar todo, haz clic aquí. Ah, caray. O sea, para resolver Bueno, todo, haz es clic bueno el aquí. título. Y después pone 2 puntos. La locura del solucionismo tecnológico, ¿no? Ok. Ese es el otro. O sea, ese es oscuro así de... Ese sí te dice apaga el celular. La típica, vuelvas a- la No, realidad de- no. Al final, después que te dice apaga el celular en el libro entero, al final te dice, pero tenemos remedio porque al final el algoritmo no. Yo pensé Es la que iba a persona decir- que lo hace y tenemos que entender que lo que tenemos es que educar a los que... A los y que- nosotros como consumidores. Está Una muy bueno. reflexión, ¿no? Sí, sí. Así de que al Spoiler final del dice... final, pero... No, ¿te imaginas Sí. de que diga apague el celular y al final, pero pues sígueme en redes sociales, Ajá, así que exacto. préndelo rápido. Pero en redes sociales te voy a dar las actualizaciones del libro. No, este está bueno. Y pues sí. bueno, hablando de redes sociales donde podemos encontrarte. Escribir dudas, muchas Ajá. dudas. Después de todo lo que dije, claro que no tengo. En ningún lado, no En existo. ningún lado no tengo. No, yo creo que más que redes sociales les recomiendo la página nuestra del Sistema Universidad Virtual. Ok. Es udgvirtual.udg.mx. Correcto. Yo tengo una desactualizada que es, hace rato no le meto mano, tenía mucho trabajo. Joloco.net, ahí pueden ver este programa que ustedes me preguntaban de inicio. Explica un poco la idea, viene la investigación, es un poco enfocado a esto de brecha digital y o sea, un poco más social la Ok, explicación, excelente. pero bueno, en esa, de hecho tengo publicado la tesis y todo lo demás, sí. Para quien se quiere informar ahí bien, ahí Ahí hay puede información. Así es. ¿Y a nosotros dónde nos pueden seguir, Liz, Y por pues favor? bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran cada martes y nos pueden encontrar en YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Spotify. Cada martes, recuérdenlo, un episodio nuevo y pues los invitamos también a visitar esas historias destacadas de la universidad, donde encontrarán la respuesta tan deseada de ese mito o realidad, de esos contextos que muchas veces tienen ganas de escuchar. Y pues Así bueno, es. agradecidos de que nos acompañaras. La verdad es que estuvo muy amena esta platiquita. Ya no supe si apagar el celular o no, pero nos divertimos, que es lo importante, ¿no? Así es, muy algorítmica, vaya, ¿no? Muy algorítmica. El algoritmo. Para próxima película, yo creo, ¿no? Que se va a estrenar en cines. Próximamente, solo en cines. El algoritmo. El algoritmo. El algoritmo. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí y pues nada, unas últimas palabras. No, nada, muchísimas gracias a ustedes. O sea, me parece muy bueno. O sea, creo que uno de los grandes problemas que provoca eso del mito o realidad es precisamente que a veces se trata de hacer como muy alejado, ¿no? De la Ok. realidad, y creo que lo que están haciendo ustedes es excelente en el buen sentido, ¿no? Excelente, Bueno, muchas excelente. gracias. A escuchar todos los episodios de Háblame de Ciencia y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la Nos vemos. próxima. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.